tardes, ¿cómo están? De verdad, muchas gracias por estar aquí presentes. Es un honor estar en esta séptima edición de este ciclo internacional de conferencias. A mí me toca platicarles un tema, la verdad, muy bonito, sobre todo porque creemos que es muy común ofrecerle agua a los caballos. Sin embargo, no tenemos como esa conciencia, es más, lo hacemos como de manera cotidiana, pero no entendemos realmente la esencia de qué es un nutriente esencial. Esta plática se llama El agua es un nutriente esencial. Y creo que no me deja, ya me deja clic. Cuando realizamos una visita en algún rancho y nos acompaña algún dueño, algún caballerango, generalmente las preguntas que nos hacen, todas van dirigidas, más del 80%. Oiga, doctor, ¿y qué tal esta dieta? ¿Está alta en energía? ¿Está baja en energía? ¿Qué me recomienda? ¿Cómo ve el porcentaje de proteína? ¿Y qué tal estos concentrados? ¿Podemos hacer una combinación? Casi siempre van dirigidas a esta parte. Sin embargo, lo que menos platican los dueños y lo que menos nos hacen preguntas es acerca de qué forraje es correcto ofrecerle a los caballos, hablar de forrajes, pastos de excelente calidad. Casi no nos preguntan cuándo la mayor parte de la alimentación de un caballo está ofrecida en esta parte. Y hablando en términos de agua, sinceramente es que no nos preguntan literalmente nada. Como lo he repetido, pareciera que es algo que se hace pues como limpiar la caballeriza, se le acaba el agua a la cubeta, llenamos el agua, pero no vamos más allá de eso. El fin de esta plática es reunir una gran cantidad de información, nos vamos a ir un poquito rápido, para que podamos entender por qué es tan importante que el caballo beba la cantidad adecuada de agua, los litros por día necesarios, y por qué es tan importante, porque es considerado un nutriente esencial. Bueno, perdón, es que me está apareciendo, perdón, rápido ya. Ya, ¿qué son los nutrimentos? Los nutrimentos son compuestos orgánicos e inorgánicos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo ni por ningún ser vivo en cantidades eh, fuertes. Tenemos dos tipos de nutrimentos, tenemos los de origen orgánicos y los de origen inorgánico. Los de origen orgánico vamos a encontrar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a las vitaminas, y por el otro lado tenemos a los de origen inorgánico, donde vamos a incluir a los minerales y al agua. Generalmente la importancia de la dieta se basa en ofrecer al caballo, en el caso del lado, en una combinación tanto de forrajes, pastos de buena calidad y concentrados, bueno, que la etapa fisiológica del caballo tenga un buen porcentaje de proteína, carbohidratos, grasa, vitamina, minerales, pero bueno, ya vamos a ver por qué es tan importante tomar en cuenta el agua y mencionar que todos estos nutrientes deberían estar incluyéndolos todos los días en su revisión. La importancia de las dietas, a mi punto de vista, es dos cosas. Estoy poniendo este átomo con el fin de indicarles que las dietas tienen que manejarse con armonía, es decir, todos estos nutrientes o nutrimentos deberían de manejarse en base a la etapa fisiológica. De nada sirve tener un caballo con ejercicio físico súper intenso, con una dieta baja en energía, baja en proteína, carente de antioxidantes, o por el contrario, un caballo encerrado en caballeriza con un exceso de proteína, un exceso de energía y sobre todo también exceder antioxidantes y el agua, ¿no? Sobre todo ver las cantidades correctas de este líquido. Ya yéndonos a la parte de la alimentación, bueno, el caballo comienza su proceso digestivo desde que está viendo los alimentos, desde que los está oliendo. Una vez que el caballo ingiere los alimentos, los mastica y tiene que lubricarlos. Esta lubricación viene por la saliva. ¿De dónde va a generar tanta saliva el caballo? Bueno, pues de un buen correcto suministro de agua y que el caballo beba las cantidades de agua adecuadas. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos interesantes. Para que un caballo mastique un pasto fresco, se puede llegar a tardar 40 minutos y puede llegar a realizar 70, 80 masticaciones por minuto. Por el contrario, en el caso del grano de avena, el grano nada más, no estamos hablando de la paca ni la paja en greña, va a utilizar la mitad del tiempo y va a reducir el número de masticaciones. Eso es un dato que podemos mantener. ¿Y qué podemos concluir en estos dos datos? Que el caballo va a producir menos cantidad de saliva cuando le estamos ofreciendo grano de avena, a diferencia de un pasto. El caballo tiene distintas glándulas salivales, tiene las glándulas parótidas, mandibulares, sublinguales, dorsales, y aproximadamente un caballo, la media de producción de saliva por día, va a producir alrededor entre 30 a 40 litros de saliva. Imagínense esta cantidad de saliva y nosotros no le vamos a dar una cantidad adecuada de agua. Bueno, entonces, ¿cómo va a poder humectar todos esos alimentos que le vamos a ofrecer al caballo para que puedan pasar a la siguiente etapa del tracto digestivo?
Por ejemplo, tenemos otros datos interesantes. Un caballo va a utilizar entre 4 a 6 litros para masticar 1 kilo de pasto. Por el contrario, va a utilizar menos de la mitad de esos litros de saliva para poder humectar en el caso de masticar el grano de la avena. Entonces, no nos olvidemos, un caballo puede llegar a producir entre 10 a 40 litros de saliva por día. Todos los seres vivos tenemos dos tipos de compartimentos a nivel celular, donde vamos a tener almacenada toda la cantidad de agua de la cual estamos compuestos. En el caso de los caballos es lo mismo. Tiene el espacio intracelular, tiene el espacio extracelular. En el espacio extracelular se va también a guardar una cantidad importante de sodio, sustancias bicarbonatadas, pero por el contrario, en el espacio intracelular vamos a encontrar mayor cantidad de potasio y también algunas sustancias como fosfatos. En el caso del espacio extracelular, la cantidad de sodio que existe afuera es más o menos 14 veces mayor que la que existe en el interior, es decir, en el espacio intracelular. Por el contrario, en el espacio intracelular, la cantidad de potasio que existe es alrededor de 30 veces mayor que la que existe en el espacio extracelular. Por ejemplo, el total de líquido que tiene un caballo de 500 kilogramos, aproximadamente en el espacio intracelular tiene del 38 al 53% del peso vivo del total de este líquido, es decir, son 265 litros, de lo cual está compuesto el caballo, y en el espacio extracelular tiene aproximadamente del 22 al 26% del peso vivo. Está hablando en un caballo de 500 kilogramos, son alrededor de 130 litros. En este espacio vamos a incluir la sangre, el fluido intersticial, hueso, tejido conectivo, el tejido transcelular y algunos epitelios. Aquí tengo un resumen de algunos autores. Por ejemplo, algunos autores mencionan que el total de agua que tiene un caballo en su cuerpo son 331 litros. De esos 331 litros, que es mi 100%, en el fluido extracelular lo va a componer alrededor de 100.5 litros de agua, en el volumen del plasma, que es un componente importante de la sangre, alrededor de 23.5 litros de agua. En el volumen gastrointestinal, de esos 331 litros, va a destinar aproximadamente 73.5 litros para resolver todo ese proceso digestivo, pero vamos a ver algunos ejemplos porque va a depender mucho de la dieta que nosotros le ofrezcamos al caballo. Y en el fluido intracelular, alrededor de 216 litros. De esos 331 litros, para que podamos dimensionar, quiero poner esta diapositiva. Son unos garrafones que cada garrafón tiene aproximadamente una capacidad de 20 litros. Y entonces un caballo de 500 kilogramos tendría alrededor de 16 garrafones de agua en el total de su cuerpo, ¿no? En el total de los compartimentos extracelular, intracelular. Pero no solamente es ese líquido, sino que además ese líquido tiene componentes minerales muy importantes, como por ejemplo el potasio, sodio, cloro, zinc, cobre, manganeso, magnesio, calcio, oxígeno, selenio y también moléculas de carbono. Si nosotros comparamos a un animal adulto con un animal joven, un animal adulto, el total de agua que lo compone es aproximadamente del 61 al 72% del peso vivo. A diferencia de un animal joven, tiene alrededor de 12% más, es decir, un potro pudiera llegar a tener hasta un 84% vivo del total de líquido que lo compone su organismo. En el caso del tracto gastrointestinal, bueno, hablábamos que de esos 331 litros, aproximadamente el caballo va a destinar de 9 al 21% del peso vivo de este total líquido para el proceso digestivo, es decir, aproximadamente 45 a 105 litros. Pero esto va a depender mucho de la dieta. Por ejemplo, en algunas investigaciones que se han hecho en caballos donde se les ha ofrecido dieta 100% de forraje, bueno, la capacidad intestinal de fluidos que va a dirigir el caballo de esos 31 litros que lo compone en su organismo, bueno, va a dirigir alrededor de 188 mililitros por kilogramo de peso vivo para el tracto gastrointestinal, es decir, alrededor de 94 litros de agua. Pero vean lo que sucede cuando viene una combinación de dieta con concentrados, sobre todo con concentrados en granos, que esto ya no debería de suceder. El ofrecer granos como tal ya debería ser cosa del pasado, sin embargo sigue sucediendo. Bueno, lo que han encontrado es que disminuye significativamente la cantidad de agua que el caballo dispone al tracto gastrointestinal, es decir, aquí el caballo va a destinar 102 mililitros por kilogramo de peso vivo, que son alrededor de 51 litros de agua. Si nosotros comparamos esta dieta de forraje versus forraje más concentrado hecho a granos, pues el caballo está disponiendo menos de la mitad de cantidad de líquido. Entonces, no nos preguntemos por qué al caballo le dio cólico. Entonces, aquí viene también una pregunta, bueno, más bien una recomendación, que no abusemos de los concentrados.
busquemos la forma de ofrecer concentrados de calidad y sobre todo las cantidades adecuadas. Ya sabemos que el abuso en los concentrados es una realidad en todos los países. Y sobre todo platicar en el caso de las partículas extruidas, que son las partículas más seguras para ofrecer hoy en día como concentrado a los caballos, sobre todo porque hay una diferencia muy importante hablando del tamaño de la partícula. En el caso de los granos, perdón, un caballo se puede tragar enteros los granos, es decir, sí los va a masticar, pero no por completo. Muchos de ellos van a ser tragados de manera directa. En el caso de la partícula extruida, el extruido no se lo traga. Forzamos al caballo a masticarlo 100%. En el caso de la capacidad intestinal, entonces, si nosotros estamos hablando que el caballo destina alrededor de 105 litros, bueno, no nos olvidemos que en una dieta de forraje el caballo va a destinar el 77% de esos 31 litros al aparato digestivo y en una dieta mezclada forraje concentrado en un 65%. Esta es una analogía, hablando del camello. Bueno, el camello tiene unas jorobas, ¿sí? Que gran parte de ese almacenamiento es por grasa. En el caso de las condiciones, cuando no son muy favorables por la falta de alimentación, el camello va a almacenar esa cantidad de grasa para después utilizarla como medio de alimentación, ¿no? Y a veces, pues, así es como termina el camello. Es una analogía en el caso de los reservorios. En el caso del caballo tiene un reservorio muy importante, no de grasa, sino de líquido. Este gran reservorio se encuentra en el ciego y el colon. Aquí va a almacenar la mayor cantidad de agua que se va a destinar hacia el aparato digestivo. Si nosotros queremos hacer una comparación de animales adultos y animales jóvenes, bueno, existe una correlación negativa acerca de la cantidad de agua que existe en el espacio extracelular en animales jóvenes con animales adultos. Por ejemplo, un animal joven va a tener alrededor del 40% del peso vivo de líquido en el espacio extracelular y conforme el caballo va envejeciendo ya en una etapa adulta, bueno, el caballo va a disminuir la cantidad de agua que existe en su espacio extracelular hasta un 25%. Lo mismo sucede, una correlación negativa en la cantidad de líquido que tiene un animal joven, un animal adulto, en el caso del plasma. Por ejemplo, un animal joven va a tener alrededor del 9.6% de líquido en el plasma y mientras va avanzando la edad de este animalito, cuando ya llega a una adultez, un animal viejo, bueno, lo va a reducir hasta llegar hasta un 4% del peso vivo en el contenido de agua en el plasma. Para entender si un animal está deshidratado o no, debemos entender los balances, es decir, qué entradas y qué salidas va a tener el animal, es decir, qué entradas de agua a través de los alimentos o cómo va a perder ese líquido. Para poder entablar ese balance, bueno, el caballo tiene distintas entradas, algunas de ellas son evidentemente los alimentos tienen cierto porcentaje de humedad, pero también el caballo a través de sus procesos metabólicos va a generar cierta cantidad de líquido. Por el contrario, bueno, va a tener pérdidas a través de proceso fecal, va a tener pérdidas a través, perdón, se trabó esto, sí, a través de la orina, a través de procesos respiratorios. Yéndonos ya más a datos concretos, por ejemplo, en una dieta de un caballo que tiene un 90% de materia seca, 10% de humedad, hablando más o menos entre 10 11 kilos que le demos nosotros al caballo en ese porcentaje, bueno, un caballo va a poder adquirir alrededor de 2 litros de agua a través de los alimentos y a través de esos alimentos suceden procesos metabólicos, es decir, la oxidación de los nutrientes. El caballo va a generar agua metabólica a través de la combustión de los carbohidratos, lípidos y proteínas. El caballo puede generar alrededor de 6.5 litros de agua simplemente por este proceso. Sumado a este proceso de metabólico, el caballo a través de los procesos oxidativos, es decir, el estatus oxidante-antioxidante, recordemos que la acción de los antioxidantes es neutralizar los radicales libres para después transformarlos en agua. Entonces, el agua metabólica sumada a la neutralización de los radicales libres suma aproximadamente 6.5 litros de agua que va a producir el caballo por día. Sin embargo, la mayor cantidad de agua que va a adquirir el caballo es la cantidad de agua que nosotros le vamos a ofrecer por día. Más o menos, ahorita vamos a ver otras cantidades, un caballo adulto podría estar recibiendo 33.5 litros de agua por día. Sin embargo, las pérdidas, para que podamos entender y dimensionar, un caballo puede llegar a orinar por día 14.5 litros de líquido, puede evaporar, y no estamos hablando de ejercicio físico, simplemente un caballo en mantenimiento con ciertos factores
de temperatura, el caballo pudiera llegar a evaporar 16.5 litros de agua y el caballo, la mayor parte de pérdida del agua, no hablando del ejercicio físico, sería a través de las heces. Un caballo por día podría llegar a perder hasta 26.5 litros de agua por día. Si nosotros queremos hacer una ecuación a través del balance del agua, este sería, es decir, el agua que contienen los alimentos, es decir, la humedad, más el agua que yo le voy a dar a mi caballo de bebida, más el agua producida del caballo por los procesos metabólicos, menos el agua que va a perder a través de las heces, que va a perder a través de la orina, que va a perder a través del sudor, aquí sí ya lo incluimos en el ejercicio físico, más el agua que va a incluir la pérdida de agua a través de la respiración, ese sería de manera, a grosso modo, el balance del agua. Nosotros en campo, si queremos evaluar el estatus de hidratación de un caballo, bueno, pues tenemos algunos métodos básicos. Por ejemplo, el primero de ellos es el tiempo de llenado capilar. Abrimos los belfos del caballo, presionamos en la encía superior durante 2-3 segundos, con la cual vamos a interrumpir el flujo sanguíneo. Después quitamos nuestro pulgar y el retorno del llenado capilar no debe ser más allá de 2-3 segundos para poder estimar que tiene una buena hidratación el caballo. El segundo método sería el pellizco del cuello o la espalda. Nosotros vamos a jalar la piel del caballo hacia nosotros, unos 3-4 segundos, posteriormente soltamos la piel y el plegado de la piel debe de regresar a su forma original. Si el plegado queda en esa posición con la cual nosotros jalamos, bueno, quiere decir que el caballo tiene cierto grado de deshidratación. Un tercer método sería, bueno, colocar nuestros estetoscopios y dirigirnos hacia la zona de los intestinos. Recordemos que siempre debe de haber sonidos de cierto determinado tiempo, ¿no? Para poder estimar que el aparato digestivo tiene movimiento. Un cuarto método sería, bueno, porque ya está incluyendo el tema del laboratorio, es hacer la evaluación del hematocrito. El hematocrito significa separación de la sangre. De su lado izquierdo estamos viendo la composición de la sangre. Bueno, esta está compuesta generalmente de la primera parte de plasma, donde más del 90-92% es agua, y este color amarillento se lo da el componente de proteínas. Sin embargo, este componente de plasma, donde estamos hablando que la mayor cantidad es agua, y vamos a ver más adelante por qué, no solamente puede contener moléculas de aminoácidos, sino también moléculas de grasa, puede contener moléculas de glucosa, puede contener vitaminas, hormonas, pero también podemos aquí sacar un análisis para ver el estatus de minerales en caballos. Una segunda porción o parte, perdón, de la composición de la sangre, bueno, aquí está la composición de los glóbulos blancos, donde se pueden medir neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, y la última fracción, que es la fracción eritrocitaria, que esa es la que más nos interesa a nosotros para el hematocrito, es precisamente esta, la fracción eritrocitaria. Entonces, nosotros vamos a tomar una muestra de sangre en el caballo. ¿Y cuáles serían los parámetros normales del hematocrito en el caballo? Bueno, por ejemplo, para un caballo pura sangre inglés, el hematocrito normal sería 32-47% aproximadamente. El hematocrito normal en un caballo cuarto de milla sería de 32-53%. En el caso de caballos de sangre caliente, sobre todo los caballos de carreras, siempre van a tener el hematocrito mucho más alto. Estos se van a encontrar entre un 32-55% y por el contrario, los caballos de sangre fría generalmente tienen el hematocrito más bajo, este se va a encontrar alrededor de 24-44%. En el caso de los caballos que realizan ejercicio físico, vamos a encontrar una correlación positiva, es decir, mayor ejercicio físico, mayor concentración o porcentaje del hematocrito elevado. Esto tiene dos postulados. El primero es que veíamos la parte del plasma que contiene mayor cantidad de agua. Con el sudor del caballo, este plasma se va perdiendo, porque el caballo va perdiendo líquido en su organismo a través del sudor. Entonces, la concentración del hematocrito de los eritrocitos es mayor. Pero por el otro lado, durante la fase del ejercicio físico, el caballo va a liberar cortisol y adrenalina. Esas hormonas van a tener un órgano blanco, entre otros órganos, el vaso. Y el vaso va a liberar el 50% de mayor cantidad de eritrocitos durante la fase de ejercicio físico para, bueno, que el caballo no entre en una fase anaeróbica tan rápido y pueda llegar, en este caso, al músculo esquelético a oxigenar la masa. Entonces, por esas dos condiciones vamos a encontrar el hematocrito elevado, por la pérdida de líquido en el plasma y por la liberación del plasma de los eritrocitos.
Sin embargo, una vez finalizado el ejercicio físico, aproximadamente 5 a 30 minutos después, ese 50% de eritrocitos que liberó el vaso vuelven a retornar al vaso, no se quedan en sangre. La media más o menos estimada de algunos autores mencionan que un caballo puede llegar a perder entre 10 a 15 litros de sudor por hora. Bueno, el riñón tiene una parte muy importante en cuanto a su metabolismo. Todos los caballos, sea la raza que sea, simplemente por el metabolismo del riñón, el caballo va a perder alrededor de 3 a 15, perdón, de 3.15 a 5 litros de agua por día. Se han hecho algunas investigaciones donde han evaluado, por ejemplo, caballos que han tenido procesos diarreicos y otros caballos que no tienen diarrea, y lo que han encontrado es que los caballos que tuvieron diarrea orinan menos, ¿sí? Más o menos alrededor del 25% menos. Bueno, esto se entiende porque evidentemente la permeabilidad de la membrana del intestino se encuentra dañada, no existe un proceso de absorción adecuada, pero también como un medio de retener la mayor cantidad de líquidos y no deshidratarse mucho. Por el otro lado, han encontrado caballos que realizan ejercicio físico intenso con caballos que no realizan ejercicio, y lo que han encontrado es que los caballos que realizan ejercicio físico intenso producen 1.4 litros menos de orina. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de líquido que salió, pues bueno, ya salió a través del sudor. Y lo que quiere el caballo es no perder tanto líquido. Eso sería como una prevención del animal. En el caso de la pérdida de agua por evaporación, un caballo, perdón, a través del aparato respiratorio puede llegar a perder hasta el 23% del total de líquido simplemente por respirar. Recordemos que el caballo es considerado un respirador nasal compulsivo, y ahora imaginemos, pero esto es en el caso de mantenimiento, ahora imaginemos lo que sucede en el caso de un ejercicio físico súper intenso. Eh, eh, Sin embargo, la mayor pérdida de agua que va a tener el caballo va a ser a través de la evaporación. En el caso del ejercicio físico intenso, un caballo pudiera llegar a perder hasta el 70% del total de líquidos. Existen algunas condiciones o factores ambientales donde se tienen contemplada la pérdida de líquido en los caballos. Por ejemplo, han visto que caballos que se encuentran entre 5 y 20 grados centígrados pueden llegar a perder 10 litros de líquido por día en promedio. Estos son 23 mililitros por kilogramo de peso vivo. En el caso de los caballos que se encuentran encerrados en caballeriza, bueno, se han hecho estudios en caballos con un peso promedio de 430 kilogramos en condiciones de 5 a 20 grados centígrados, ¿no? Al interior de la caballeriza, estos caballos pueden llegar a perder 8.5 litros por día en promedio, pero no por el ejercicio físico, sino simplemente por un término que se llama evaporación pasiva cutánea, simplemente por estar ahí entre la temperatura de 5 a 20 grados centígrados. Sin embargo, la mayor pérdida va a ser a través del ejercicio físico. Vean lo que sucede. Un caballo con ejercicio físico ligero puede llegar a perder 0.61 mililitros por kilogramo de peso vivo por minuto. Esto es 305 mililitros por cada minuto de este ejercicio. En el caso del ejercicio físico moderado, un caballo puede llegar a perder 1.32 mililitros por kilogramo de peso vivo por minuto, que se traducen a 660 mililitros por minuto de líquido. En el caso del ejercicio físico intenso, un caballo puede perder 1.73 mililitros por kilogramo de peso vivo por minuto, que se traducen a 865 mililitros de pérdida de líquido por minuto. En el caso del ejercicio físico superintenso, un caballo puede llegar a perder más de 1.73 mililitros por kilogramo de peso vivo por minuto, que sugieren más de 865 mililitros de líquido. En el caso de este tipo de ejercicio físico, es muy peligroso porque el caballo pudiera llegar a perder en 45 minutos casi 39 litros de líquido, y esto ya se considera algo peligroso. Hablando del grado de deshidratación, sobre todo en el caso del ejercicio físico, bueno, aquí tenemos una tabla donde nos están indicando el grado de deshidratación, es decir, ¿cómo puedo yo evaluar qué tipo de deshidratación tiene mi caballo? Bueno, esta tabla nos muestra el grado de deshidratación en caballos de un peso aproximado de 450 kilogramos. De su lado izquierdo estamos viendo el grado de deshidratación. Existen 5 grados de deshidratación. Tenemos el subclínico, ligero, moderado, grave y muy grave. Lo más importante notar aquí, bueno, ya vimos el caso del hematocrito. En el caso de los síntomas, bueno, en el caso de la deshidratación subclínica no se puede detectar, no es como muy visible en el caso del caballo. Sin embargo, en la deshidratación ligera ya estamos hablando que el caballo pierde del 5 al 6% del peso vivo, es decir, está perdiendo alrededor de 25 litros
de líquido. Aquí ya estamos observando pérdida de la elasticidad en la piel, sobre todo. ¿Se acuerdan con el plegado de la piel? Bueno, este lo pudiéramos dirigir ahí. Sin embargo, en el caso del grado de deshidratación moderada, estamos hablando que el caballo pierde entre el 7 al 8% del peso vivo. Aquí es pérdida de la elasticidad de la piel, las mucosas pegajosas y un aumento en el tiempo del llenado capilar. Es decir, presionábamos la encía y se va a tardar más de 5 segundos en retornar nuevamente el flujo sanguíneo. Y aquí el caballo está perdiendo alrededor de 35 litros de líquido. En el caso de la deshidratación grave, bueno, además de todas estas, el caballo ya presenta los ojos hundidos y además una disminución en la temperatura, sobre todo en las extremidades lejanas, es decir, ya en las partes finales, tanto de los miembros anteriores como de los miembros posteriores. Y aquí el caballo está perdiendo casi 49 litros de agua por día. En el caso de la deshidratación muy grave, aquí el caballo ya entra en una hipotermia, ya el animal se encuentra en decúbito, se acuesta, entra en un estado de coma y generalmente aquí ya los caballos mueren. Aquí el caballo está perdiendo alrededor del 10 al 12% del peso vivo y pierde alrededor de casi 55 litros de agua. Entonces, aquí es un llamado nuevamente el por qué sí necesitamos medir por lo menos el perímetro torácico de los caballos, tener los pesos, medir valga la redundancia, el perímetro torácico antes y después del ejercicio físico para saber qué está sucediendo con nuestros animales. Lo más indicado también en el caso de las deshidrataciones, pues es el evaluar, tomar una muestra sanguínea y mandar al laboratorio, ¿no? En el caso ya de las deshidrataciones, pues yo considero de las moderadas hasta ya las muy graves, sobre todo porque recordemos que en el caso de la pérdida de agua, no solamente es el líquido, sino que va a arrastrar minerales como sodio, potasio, calcio iónico, cloruros y bicarbonatos. Entonces el caballo aquí también puede entrar tanto en una acidosis metabólica o en una acidosis alcalina. Existen algunas investigaciones donde han observado algunas disciplinas deportivas, por ejemplo, en el caso de caballos que se dedican a cross country, que pueden llegar a perder antes y después del ejercicio físico, perdón, la medición la hicieron después del ejercicio físico y encontraron que estos animales perdieron alrededor de 4.8 a 20.4 litros de agua por día. Esta gran diferencia la aluden los autores en que algunas veces el cross country lo hacen en temperaturas más elevadas u otras veces con lluvia. Entonces, a eso se debe esa gran diferencia. En el caso de los caballos con endurance, lo que han visto es que este tipo de caballos, cuando ya son caminatas de más allá de 45 kilómetros, los caballos pierden más allá de 33.8 litros, pero no solamente es la pérdida de agua aquí, sino también la pérdida de masa muscular en este tipo de disciplina deportiva, cuando ya los caballos realizan más de 45 kilómetros. Quiero compartir con ustedes esta investigación que nosotros realizamos, donde sometimos a los caballos durante 77 días y del día 28 al día 56 nosotros les dimos a los caballos, los sometimos a ejercicio físico moderado. Durante las primeras 4 semanas los caballos estuvieron encerrados. Lo más importante notar aquí es que hicimos la evaluación del perímetro torácico, nosotros medimos los pesos de los caballos durante todo el experimento y durante la primera semana del ejercicio físico moderado perdieron alrededor del 4 al 6% del peso vivo estos animales. Sin embargo, durante la segunda semana ya de ejercitación, los animales recuperaron su peso. Entonces esto nos habla dos cosas. Cuando los caballos no realizan ejercicio físico previo, por lo menos durante 4 semanas, sí existe una inestabilidad a la adaptación del ejercicio físico. Sin embargo, después de esta ejercitación, parece que los caballos se adaptan muy bien al ejercicio físico. Y bueno, ya nos tranquilizó que no fue pérdida de masa muscular, sino nada más de líquido corporal. Debemos de tener mucho cuidado con la hidratación de las yeguas lactantes porque, bueno, están produciendo una gran cantidad de leche. Por ejemplo, una yegua cuarto de milla puede llegar a producir de 18 a 21 mililitros de kilogramo de peso vivo diario de leche. Esto quiere decir que puede llegar a producir 11.5 litros de leche por día. En el caso de otras razas, por ejemplo, en la raza lusitano, estas razas pueden llegar a producir 23 a 30 mililitros por kilogramo de peso vivo diario de leche, lo que se traduce en una producción de 15 litros de leche por día. Otro tipo de razas, por ejemplo, la raza pura sangre inglés o raza estándar, tienen una producción diaria de leche de 29 a 34 mililitros de leche por kilogramo de peso vivo por día, que se traduce en una producción de 17 litros de leche por día. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la hidratación de estos animales, porque aparte de los litros de agua que deben de beber,
en promedio, pues bueno, debemos de tomar en cuenta la cantidad de litros de leche que van a tener estos animales en esta etapa fisiológica que es la etapa de la lactación. Por ejemplo, algunos autores recomiendan que cuando las yeguas se encuentran en lactación, aumentemos el incremento de consumo de agua entre un 30-60% de lo normal. Sin embargo, existen otros autores que no solamente mencionan que sea el 30-60%, sino que incrementemos entre el 150 al 200% por encima del consumo observado. Es decir, algunas yeguas que tienen un peso promedio de 500 kilogramos, por lo menos deberían de tener un consumo diario de agua por día de 50 litros. ¿Qué pasa con el consumo de los leches que están, perdón, el consumo de los potros que están mamando leche de su madre? Bueno, el potro de 11 días puede llegar a mamar en promedio 15.1 litros de leche por día. A los 25 días reduce ligeramente, puede llegar a mamar 14.2 litros de leche por día. A los casi 40 días, 16.6 litros de leche por día. Durante este periodo de 11 días a 39 días, el potro no consume nada que no sea la leche de la mamá. Sin embargo, a los 40 días, lo que se ha observado es que aparte de la leche que consume de su mamá, ya se observa un consumo de agua del potro. Es decir, aquí al primer mes de vida, el potro puede llegar a beber los 17.4 litros o 15 litros de leche de la madre por día, más 3.9 litros de agua por día. Y así sucesivamente va a ir incrementando el consumo de agua. Por ejemplo, a los 2 meses el potro ya puede llegar a incrementar su consumo a 5.5 litros de leche por agua y así sucesivamente hasta llegar a los litros de agua que va a llegar a consumir en su vida adulta. A partir del tercer mes al sexto mes ya existe una correlación negativa hacia el consumo de leche, pero una correlación positiva hacia el consumo de agua. Por ejemplo, en el tercer mes el potro bebe alrededor de 14.95 litros de leche por día y así sucesivamente va a ir reduciendo 1 litro por mes el consumo de leche, pero cada vez va a ir incrementando más su consumo de agua. Quiero hacer una reflexión importante, que yo creo que todos hemos sentido esa sensación de sed, esa sensación de quiero tomar agua, ¿no? Y a veces no sabemos el por qué lo hacemos. No debemos de olvidarnos y quiero hacer una anotación, sobre todo yo creo que la doctora Lucía, la doctora Tamara Tadish van a hablar sobre todo mucho del bienestar animal y el primer punto del bienestar animal nos habla de que todos los animales deben de estar libres de sed, hambre y desnutrición. Quiero compartir con ustedes este video, es un video que dura 1 minuto y medio, es increíble que hoy en día sucedan estas cosas y tiene que ver sobre todo con el consumo de agua, la falta de alimento. Véanlo, por favor. En el mismo lugar se hallaba el cadáver de un mulo de aproximadamente 1 año de edad con signos de haber padecido el mismo maltrato. La Policía Nacional rescata a 4 equinos deshidratados y desnutridos en una finca de Vélez, Málaga. Todos los agentes sobre Doctor la Elías, ¿no se ve el video? en el que ¿No se ve? Favor de compartir la pantalla del video. Uso compartir. Perdón, a ver. Sí, 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 perdón, perdón. A ver, perdón. A ver si ya lo ven. Vic, Correcto. sí, muchas gracias. A En el ver. mismo lugar se hallaba el cadáver de un mulo de aproximadamente 1 año de edad con signos de haber padecido el mismo maltrato. La Policía Nacional rescata a 4 equinos deshidratados y desnutridos en una finca de Vélez. Los agentes sobre la presencia del mulo fallecido y del estado de abandono y insalubridad en el que se encontraban los animales. Los animales se siguen deteniendo como presunto responsable del delito continuado de maltrato. Una mujer y una hija le han detenido a su propietario, un hombre de 40 años y vecino de la localidad axárquica, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Situada en el polígono La Zambrana. Los agentes hallaron también el cadáver de un muleto, de aproximadamente 1 año de edad, signos de haber padecido maltrato. Se denuncia de una ciudadana, que alertaba de la de otros en pésimas condiciones en una finca de Vélez. La policía tuvo conocimiento de los hechos e inició una investigación. Las verificaciones condujeron a los agentes hasta la propiedad,
donde observaron que en el exterior de una barra se hallaba el cadáver en descomposición de un ojo exteriorizando signos de desnutrición y malas cada veneno. Se han revelado lunes en Paraguas. Igualmente, los policías, apoyados en informes veterinarios, comprobaron las condiciones de insalubridad en la que vivían los otros 4 equinos y el estado general de desnutrición y deshidratación en el que se encontraban. Uno de los caballos se hallaba en el exterior del alpado, amarrado por el mayor con una cabeza del sol, sin embargo, en el alimento que unos tomates desparramados por el sol. Otro fue localizado encerrado en sin agua, ni comida y con síntomas de llevar meses sin salir del habitáculo. Finalmente, el propietario fue detenido como presunto responsable del delito maltrato animal continuado, al quedar presente la falta de nutrición y cuidados veterinarios de los animales, así como la omisión de los deberes legales y de asistencia. A ver, creo que... Ya, creo que estamos aquí. Sí, bueno, el contexto de este video es precisamente no estar al pendiente de los animales, sobre todo en el consumo de agua y en el consumo del alimento, sobre todo hablando del primer punto del parámetro de bienestar animal, ¿no? Que todos los animales deben de estar libres de sed, hambre y desnutrición, pero bueno, esto sucede y no, esto sucede en todas partes del mundo. Continuando con la plática, cuando ustedes van a alguna reunión y les ofrecen un vaso de agua, es que no les dicen, bueno, ¿qué tipo de agua quieres? ¿Te gustaría el agua A, el agua B, el agua C? Pero bueno, yo sé que a algunos también nos gustará beber este tipo de agua. Ahorita no, la vamos a quitar. Pero yo creo que de manera inconsciente, y ese sería el punto, de manera inconsciente, nadie va a decir es que a mí dame la A, dame la B. Yo quiero un vaso limpio, quiero un agua fresca, a mí dame esa agua. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los caballos? Sobre todo, ¿por qué tener todavía este tipo de instalaciones donde no se lava el agua, no se ofrece agua fresca y además trae otro tipo de plagas? ¿No? ¿Por qué no podemos ofrecerle al caballo agua fresca? ¿Por qué no podemos comenzar con lo más sencillo, haciendo cambios mediante esta movilización sencilla? Yo creo que podemos hacer muchos cambios, sobre todo en el bienestar del caballo. Entonces, ¿no? Palomita para quienes hacen esto. Y por el otro lado, también parece increíble que yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos dormir en este tipo de habitación, ¿no? Toda sucia, toda cochina, con un colchón feo, además acompañado de estos amigos. ¿Por qué no tener una habitación airada, fresca, no hablando de lujo, sino simplemente algo que sea plácido para poder descansar? Y lo mismo sucediera con los caballos. ¿Por qué tenemos que permitir que todavía los caballos sigan viviendo en condiciones donde duermen pues con excremento, con orina, con desperdicio de alimento? Además pues trae a otro tipo de insectos. ¿Por qué no podemos darle a los caballos una caballeriza limpia, fresca, airada? Sin hablar de lujos, las caballerizas que tenemos o que tienen en las instalaciones, simplemente que se tengan limpias. No nos olvidemos, es muy importante, sobre todo, recordemos que tenemos dos tipos de aporte de agua, el agua externa, ¿no? Que es el agua que yo le voy a dar a mi caballo por día, y además el agua que existe en los alimentos. Esta es la manera externa, y tenemos la vía indirecta, perdón, que es el agua metabólica que produce el mismo caballo a través de estos procesos metabólicos y también a través de la neutralización de los radicales libres. Por ejemplo, existen distintos porcentajes de humedad en los alimentos que le damos a nuestros caballos. Entonces, hablando de la cantidad de litros de agua que pudiera tener un caballo a través de los alimentos que yo le voy a dar por día, hablando de una alimentación con un 90% de materia seca, bueno, en una alimentación donde tú le das heno, un concentrado de granos, bueno, un caballo pudiera estar recibiendo de 1 a 2 litros de agua por día. Sin embargo, en el caso del enolaje o del ensilado, que aquí voy a hacer un paréntesis, en el caso de México todavía sería imposible poder dar este tipo de alimentos por el tipo de inocuidad y la calidad, recordando que el caballo es tan delicado en su aparato digestivo. Bueno, en algunos países sí se da, y la humedad que alcanzan estos alimentos es del 32 al 45%. En el caso de los pastos, un caballo pudiera llegar a recibir casi el 100% o hasta el 100% del total del agua
que le correspondería por día, porque un pasto puede llegar a tener hasta el 80% de humedad. Quiero compartir con ustedes lo que nos pasó con un cliente que tenemos nosotros, que teníamos en Cancún. Es un cliente que le daba un pasto nativo, un pasto húmedo, le quería dar a uno de sus caballos principalmente. Nosotros mandamos a hacer un análisis, un bromatológico, sobre todo para ver la cantidad de humedad que tenía este pasto. Este pasto tenía el 73.70% de humedad con el 26.3% de materia seca. Lo que sucedió, y de verdad nos sentamos mucho tiempo, muchas horas explicándole qué era la materia seca, qué era el porcentaje de humedad. Nosotros le explicamos al dueño que le tenía que dar al caballo 11 kilos de materia seca de ese pasto con ese porcentaje de humedad y ese porcentaje de materia seca. El cliente no creyó, no les voy a decir ahorita la cantidad de pasto que le recomendamos por día, y le explicamos muy sencillo, ¿no? Le dijimos, bueno, este pasto tiene el 26.3% de materia seca. En estos 11 kilos, solamente tú le estás dando 2.89 kilos. ¿Por qué? Porque nos habló muy preocupado que su caballo ya había bajado mucho de peso. Entonces, no entendió lo que era materia seca y entonces el dueño le dio 11 kilos húmedos de pasto a ese caballo. Entonces, por día solamente le estaba dando 2.89 kilos de materia seca. Así, imaginemos cómo bajó de peso ese animal. Todo lo demás era agua. Regresamos con el cliente y otra vez con papelito y pluma le dijimos, bueno, si usted le da 1 kilo de ese pasto con esa humedad, con el 26.3% de materia seca, lo único que usted le está ofreciendo al caballo por día son 263 gramos de materia seca. Entonces, ¿cuántos kilos de pasto le tendríamos que dar por día con ese porcentaje de humedad y porcentaje de materia seca? Al caballo le tendría usted que haber ofrecido esta cantidad que fue la que no le quiso dar al caballo. Entonces, aquí viene otra pregunta, ¿no? Es decir, entonces el caballo se va a comer esa cantidad de kilos. Aquí viene otro término que es el consumo voluntario. Evidentemente no se comió esa cantidad de kilos de 41 kilos, pero tuvo un consumo promedio de alrededor entre 30 a 32 kilos de ese pasto. Entonces, pues son cosas que pasan, son cosas que a veces los dueños no entienden o la gente o a veces el dueño siempre quiere hacer lo que él decide. En esta imagen tenemos dos tipos de consumo de agua por día con dos tipos de razas. Un grupo que es el caballos cuartos de milla y otro tipo que son razas más pesadas como las belgas. Aquí está la cantidad de litros de agua que tomaron por día y el día de mes, es decir, hicieron una evaluación en el mismo mes durante varios días, bueno, perdón, entre 2 meses. Aquí lo más importante mencionar es que el caballo belga tuvo un consumo que va desde los 40 y tuvo un pico hasta de 80 litros de consumo de agua por día. Sin embargo, la media osciló entre los 40 a 50 litros. En el caso de los caballos cuartos de milla, tuvo un promedio de consumo menor. Este osciló entre los 20 40 litros de agua por día. Por ejemplo, este es un resumen de algunos autores donde mencionan que a caballos que se les ofreció dieta de 100% forraje sin ningún tipo de concentrado, los caballos tuvieron un consumo de 25 litros de agua por día. Un caballo adulto que consumió heno de alfalfa solamente, el incremento de agua fue a 28 litros de agua por día. En el caso de alguna evaluación que hicieron con ponis que estuvieron estabulados y que solamente se les ofreció forraje, tuvieron un consumo de agua de 27.5 litros de agua por día. En el caso de hembras gestantes que tuvieron una dieta combinada de granos con heno de pasto, tuvo un consumo de 29 litros de agua por día. En el caso de caballos pura sangre inglés, 27.5 litros de agua por día. Y en el caso de los burros, encontraron que el promedio de consumo de ese grupo de burros que evaluaron tuvieron un consumo de agua de 20.4 litros de agua por día. Sin embargo, al analizar distintas razas, encontraron que el promedio iba desde los 40 litros de agua por día hasta casi los 70 litros de agua por día del consumo de estos animales. El efecto de la temperatura sí tiene que ver sobre el consumo del agua. Por ejemplo, en épocas de frío, a los caballos no les gusta tomar agua. Esto sucede en el caso de México, por ejemplo, donde ya las temperaturas bajan aproximadamente en el mes de noviembre, diciembre, enero. Ya las temperaturas son muy bajas, entonces existe un pico de los cólicos por la falta de consumo de agua. Entonces, cuando las temperaturas oscilan por debajo de los 8 grados centígrados, se ve que los caballos reducen entre el 6 al 14% del consumo de agua. Por el contrario, a temperaturas de 20 grados centígrados, no solamente observaron los investigadores que el consumo de agua lo cumplían en ese promedio, sino que además
consumían hasta prácticamente el doble. Y aquí los autores mencionaban que tal vez esta era la temperatura que más les gustaba a los caballos, donde más se sentían confortables. Pero, ¿qué sucede cuando las temperaturas iban más allá de los 30 grados centígrados? Aquí sucedía igual que el frío. Los caballos reducían significativamente su consumo. A los caballos no les gusta, bueno, al grupo de caballos que estaban revisando no les gusta el consumo de agua a más de 30 grados centígrados. En el caso de burros y caballos que realizaron ejercicio físico, observaron que en el tiempo de ejercitación a temperaturas de 27 a 38 grados centígrados, sí les gustaba beber agua. Es decir, contradecían a los otros autores donde mencionaban que a 30 grados centígrados ya no les gustaba beber agua. Entonces aquí nos deja una pregunta, más bien es, conoce a tu caballo. Vamos a ver qué le gusta a nuestro caballo, cuál es el consumo promedio de agua de nuestro caballo para más o menos conocer si se encuentra dentro del promedio o no, porque recordemos que cada caballo es un individuo. Algunos autores que transportaban, bueno, hicieron una investigación y evaluaron que caballos que fueron transportados durante más de 24 horas y no se detuvieron, y en ese transporte durante el día, donde la temperatura rebasó los 30 grados centígrados, los caballos perdieron el 6% de su peso vivo. Es decir, los midieron antes de subirlos al transporte. 24 horas después de que bajaron a los caballos, el 100% de los caballos perdió el 6% de su peso vivo. Si ustedes recuerdan esta información que compartí, perdieron prácticamente el mismo porcentaje de peso, pero aquí los caballos realizaron ejercicio físico. Entonces, nos deja la pregunta que es muy complicado transportar caballos porque pueden llegar a perder una parte importante de su peso vivo en líquidos. Entonces, lo que recomiendan los autores es ofrecer agua cada 4 a 8 horas, detenerse aunque lleguen más tarde a su destino y dejar descansar a los caballos. Existe un término que se llama deshidratación media en el caso del ejercicio físico. Por ejemplo, la deshidratación media es el estado de la pérdida del 5% del total de fluidos del cuerpo. Por ejemplo, si un caballo de 500 kilogramos tiene 350 litros de total de líquido en su cuerpo, la pérdida media sería 17.5 litros de pérdida de este líquido. Y recordemos que la pérdida de líquidos va a incluir los minerales, o sea, los va a arrastrar. ¿Cómo se da el incremento de sed? O sea, ¿por qué sentimos esa necesidad de sed? ¿Por qué los caballos les da esa sed? Recordemos que el total de líquidos se encuentra en el espacio intracelular y el espacio extracelular. Al caballo le da sed por un término que se llama osmolalidad, es decir, es un término que incluye la medición de la presión de algunas moléculas en la sangre. En este caso, en el caso de la sangre, o en el espacio extracelular, bueno, que incluye también la circulación sanguínea, existe una cantidad importante de moléculas de sodio. Cuando el caballo realiza ejercicio físico o cuando no le damos la cantidad de agua adecuada, este espacio extracelular comienza a perder presión. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a haber una acumulación mayoritaria de moléculas de sodio en el espacio extracelular. Entonces, inicia un incremento de la presión osmolar. ¿Qué sucede? Existen unos osmoreceptores que van a llegar al órgano vascular de la lámina terminal, al hipotálamo anterior, y es en ese momento que se induce ese mecanismo para que el caballo diga, quiero tomar agua. Entonces, cuando esa osmolalidad incrementa del 1 al 4%, esa osmolalidad de las moléculas de sodio en el espacio extracelular, es en ese momento que el caballo dice, quiero ir a tomar agua. Vean ustedes lo que sucede, por ejemplo, cómo aumenta la osmolalidad en el caso de los caballos que se ejercitan. Veíamos en la lámina anterior que la osmolalidad incrementó a 8 y en el caso del ejercicio físico vean cómo incrementa más de 200 veces. Algunos autores han visto que caballos que realizan caminatas como el endurance, menos de 45 kilómetros, beben menos agua. Algunos caballos donde los autores, bueno, tuvieron un grupo de caballos, estos caballos estaban en semilibertad, estaban en un potrero, vieron una conducta muy distintiva. Por ejemplo, del 75 al 89% de esos caballos que eran alimentados en potrero tenían una conducta muy específica. Bebían agua 10 minutos antes de comer, pero también bebían agua 30 minutos de comer, y esta conducta la hacían 4 veces por día. En el caso de los caballos que viven en caballeriza, es muy notable, sobre todo los caballos que son alimentados con paca o paja de avena, es decir, la avena en greña. Con esos 3 términos yo creo que sí lo pudiéramos entender. El caballo avienta el agua dentro del bebedero, pero esto, recordemos que la paja de avena o la paca de avena en greña, es un alimento que realmente no les gusta a los caballos.
altamente lignificado, muy seco, muy poca, prácticamente no tiene humedad, y entonces es muy poco palatable para los caballos. Lo que han visto es que el caballo avienta el agua, perdón, su comida al bebedero prácticamente como una respuesta natural para humedecerlo y sea un poquito más palatable para ellos. Existen dos tipos de bebederos en las caballerizas, bebederos automáticos y bebederos normales, ¿no? En el caso de los bebederos automáticos, en el grupo de caballos que observaron eh, cómo se acercaban al bebedero, observaron esta situación. Este grupo de caballos que tenían bebedero automático se acercaban de 2 a 8 veces al bebedero y cada vez que se acercaban al bebedero succionaban, o cada vez, perdón, que metía el caballo el hocico al bebedero, tardaba 10 a 60 segundos su boca dentro del agua. Pero vean lo que sucede con el caso de los bebederos que no eran automáticos. El caballo se acercaba de 18 a 39 veces, de las 6 a 8 veces que se acercaba con el bebedero automático, y el periodo de duración era menor, pero más alargado. Entonces, pareciera ser que los bebederos automáticos, por alguna razón, no les gusta a los caballos, pero además, recordemos que es muy peligroso tener bebederos automáticos porque no sabemos la cantidad de litros de agua que está bebiendo nuestro caballo. Para aquellos caballos que no les gusta beber agua, existen algunos métodos que nos van a ayudar para incrementar el consumo de agua. Por ejemplo, a los caballos no les gustan los malos olores. Entonces, para todos aquellos que no lavan los bebederos de sus caballos, que siempre están sucios, llenos de estiércol o de alimento, bueno, ¿qué olores pueden surgir en el agua? Olores de sulfatos, taninos, estiércol, alga, forraje que está ahí, y pues bueno, por ende, pues ya se forman microbios o también la presencia de amoníaco. Lo que recomienda la literatura es que podemos agregar nosotros 10 gramos de sucrosa por cada 100 mililitros de agua y esto va a ser más apetecible el agua para los caballos y la van a beber. Pero vean lo que sucede cuando hicieron otro experimento con unos ponis a quienes les dieron el doble de la dosis de 10 gramos de sucrosa por cada 100 mililitros, es decir, les dieron 20, ya rechazaban por completo el beber agua, es decir, no tan dulce el agua. Sin embargo, existen otros métodos, por ejemplo, agregar electrolitos al agua de bebida. Se ha observado en caballos que les agregaron electrolitos, sobre todo potasio, cloro, sodio, que incrementaban el consumo de agua de un 30-35% por encima de la media de otros caballos. En otro tipo de caballos que realizaban ejercicio físico, tomaron dos grupos. Un grupo de caballos que realizó ejercicio, pero que no le dieron electrolitos al agua de bebida, y el otro grupo que realizó ejercicio físico con electrolitos. Lo que observaron fue que los caballos que recibieron electrolitos en el agua de bebida incrementaron casi al doble su consumo de agua. Entonces, ese sería un buen método. No se les olvide también, por favor, realizar un análisis al agua. No nos quita, porque pues ya vemos, podemos observar las razones por las cuales el caballo puede rechazar un análisis que incluya pH, metales pesados, sulfatos, nitritos, sodio, calcio, coliforme. Por ejemplo, en Estados Unidos, este es el tipo de análisis que realizan. Este es el tipo de componentes que evalúan generalmente allá en Estados Unidos, y también tener cuidado sobre todo con el agua de bebida que le damos de pozo, porque en el agua de pozo pues ya las industrias se encuentran muy cercanas, entonces todos los desechos los avientan sin importar consecuencias, y muchas de estas moléculas pudieran ser metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, mercurio, que pudieran envenenar al caballo y matarlo. Yo creo que el mensaje para llevar a casa sería, dejo de una manera muy análoga, muy cordial, sería, por favor, llene el tanque de agua de sus caballos. Yo les agradezco mucho, yo sé que es mucha información, me fui muy rápido, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias. Pues, doctor Elías, muchísimas gracias. Muy interesante todas sus pláticas y tenemos muchísimas preguntas, entonces voy a comenzar a hacer este cuestionamiento. Sergio Paz pregunta, buenas tardes, doctor, ¿qué prefiere para la ingesta de agua en caballos estabulados? Los bebederos, bueno, automáticos o manuales. Creo que ya lo contestó, entonces, bueno, Sergio, ya te contestó el doctor, entonces algunos profesionales prefieren el tipo manual para saber lo que tú estabas comentando. Entonces, bueno, nada más para que ya está contestada esta pregunta. Eh, Clara Aimé, en caballos estabulados, ¿qué factores pueden influir para que no quieran tomar mucha agua? Pues creo que, bueno,
contestarlo, pero muchas ya están contestadas, sí. Ajá. El nombre Miriam, perdón, es... Es Clara. Ah, Clara. Ahí, ajá, Hola, Clara, buenas tardes. Sí, ajá. lo que hablábamos es que a los caballos les gustan no les gustan los malos olores. Y hablábamos que cuando no se tiene la rutina de lavar el bebedero, porque muchas de las, por ejemplo, de los ranchos acá en México, la verdad es que son ranchos antiguos. Entonces tienen el bebedero que es de cemento. Y ese bebedero de cemento ya viene con muchos poros, por ejemplo. Viene, sí, le llamamos así como porizado, ¿no? Ujú. Entonces no alcanzan a lavarlo, o sea, simplemente se acaba el agua y es echarle así como viene. Entonces lo ideal es literalmente lavarlo con una pequeña solución de cloro, dejarlo secar completamente y evitar que surjan esos malos olores, porque al existir materia orgánica como es el alimento, pues recordemos que si hay agua y materia orgánica es que vienen otras cosas y se empiezan a formar malos olores, como ya vimos. Entonces, el aseo del agua y también realizar el análisis del agua, porque muchas veces el agua que viene potable no viene, digamos, como bajo los parámetros adecuados. Entonces, también yo creo que hacer un análisis no nos vendría mal. Ok. Doctor, otra pregunta. Miguel Azamar Enríquez. ¿A qué caballo, no, se tiene él me comenta esto, dice, a un caballo terminando la carrera, se le puede dar de tomar agua? Porque en México se tiene la creencia de que el caballo solo debe tomar poquita acabando esta carrera. Sí, más que nada, como la temperatura del caballo se eleva, pero aquí viene también un término de termorregulación, porque el caballo va a termorregularse a través de la pérdida de líquido, es decir, a través del sudor, va a perder también ciertos grados de temperatura. De manera interna también se calientan los órganos. Entonces, sí tener un poquito de cuidado porque a veces en la época de frío, ¿no? Ese choque de temperaturas entre el agua fría y la temperatura que tiene el caballo, bueno, pudiera ser ahí un poquito tema. Recordemos que son bien delicados los caballos. Lo que se recomienda es pasear al caballo, tratar de que eh, eh, sus latidos cardíacos entren en un estado normal y a posterior acercarlo a que beba agua. Yo sí recomendaría no inmediatamente después. Ok, perfecto. Porque también había una pregunta muy parecida. Ok. Eh, Gabriela Malán, ¿qué opina de las sales de rehidratación para estimular el consumo de agua? Creo que también algo así ya habías mencionado, pero bueno, o el uso de bloques de sal para estimular el consumo, también creo que. Bueno, por ejemplo, esa pregunta es bien interesante porque muchos de los bloques de sal que se ofrecen son para ganado. Entonces, recordemos que la lengua de un rumiante y la lengua de un caballo son completamente diferentes. La lengua de un caballo es completamente lisa y la lengua del bovino tiene las carúnculas, no es como una Ok. lija, es una lija. Entonces, los bloques de las sales minerales son para los bovinos. Existen sales minerales que son para agregar al agua de bebida. Entonces, sí le podemos provocar que la lengua del caballo se escalde, llegue un poquito de inflamación y sería la consecuencia de que el caballo deje de comer, ¿no? Por ejemplo. Ok, buen punto. Usarlas de caballos, no de otra especie. Ok. Eh, Elinson Mortilla pregunta, saludos, doctor. En época de invierno se disminuye drásticamente el consumo de agua. ¿Qué experiencia nos puede compartir en prevenir este consumo? ¿Ha visto prácticas en el uso de sales minerales? Bueno, también creo que bueno, ya contestaste, pero es una pregunta Sí, que es muy recurrente, ¿no? sí, sobre Excelente. todo. Ah, Perdón, perdón. perdón, mira, no, 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 ya. Lo que pasa es Perdón. que como tenemos poco tiempo, Sí. quisiera, pues, o sea, creo que ya casi estoy en el punto. Excelente ponencia. En cólicos generados por deshidratación, ¿qué cantidad y tipo de líquidos o soluciones es más Mm. recomendable administrar y durante cuánto tiempo sería su terapia de líquidos? Sí, sí. De hecho, esta plática va enfocada a es decir, que el animal bebe el agua por sí solo. Va de la mano el caso de los caballos que entran en deshidratación, que ya es un caso clínico, ¿no? Donde estamos hablando de la fluidoterapia de los caballos.
Recordemos que cuando un caballo suda en un ejercicio físico súper intenso, lo más que va a perder es minerales del espacio extracelular, que son sodio en su mayoría, va a perder sustancias bicarbonatadas, que es lo que de alguna manera impediría la producción de lactato en el ejercicio físico en el caballo, o sea, en la neutralización de esos ácidos. Pero ya si es muy intenso el ejercicio físico, lo que va a perder el caballo también potasio y va a perder fosfatos y va a perder también cloruros que están en el espacio extracelular. Entonces, lo más recomendado es utilizar una solución Harman o Ringer lactato, que generalmente son las más, son prácticamente lo mismo, tienen ciertas diferencias, ¿no? En algunos parámetros, unos tienen un poquito más de potasio, otro un poquito más de... también, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en el ejercicio físico porque el calcio se vuelve inactivo por la acidificación del medio. Entonces, muchas de estas soluciones también tienen calcio que pudieran ayudar. No, pero este tema ya sería como la fluidoterapia, Claro, ¿no? ok. Es decir, aquí sería como la parte alimentaria, ya la otra sería como la recuperación de líquidos del animal vía intravenosa. Ok, porque también preguntan algo, bueno, por ejemplo, con problemas de vías urinarias y renales en relación con alimentos concentrados, por ejemplo, ¿no? Y falta de Ah, consumo. Ajá. sí, por ejemplo, cuando existe un ayuno muy alargado, ¿no? Generalmente las comidas se dan 2 comidas al día, que ya estamos tratando de que ya no sean 2, sino que sean 4 o 6, el total de materia seca que le demos a un caballo. Cuando viene un ayuno muy prolongado, lo que más pérdida va a tener el caballo es potasio. Ese es el mineral que más va a perder por esa prolongación entre comida y comida. Entonces, perdón, me perdí un poquito en la pregunta, Miriam. Ay, perdóname, no, es Perdonen, que estaba perdónenme, leyendo todos los que nos faltan, perdonen, no, no te preocupes, que sí, por perdón. ejemplo, estas en vías urinarias y Ah, renales, está ya, relacionado con alimentos concentrados y falta de ya. consumo de agua. Ajá. Bueno, es que aquí habría que ver otras cosas. O sea, es decir, en la parte del ejercicio físico existe una disminución del tema renal, porque el caballo empieza a perder líquido por el sudor, entonces el riñón comienza a trabajar menos y existe una elevación de la creatinina. En el caso de la alimentación, es que no entiendo si habla por el espacio entre comida y comida o por los concentrados. Hay muchos concentrados que no están regulados, hay muchos concentrados que simplemente los hacen incluso en casa y lamentablemente pues tienen muchos desbalances minerales, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre acérquense a concentrados que vienen regulados ante una entidad, ¿no? Ante la entidad de cada país y que sea una empresa que está realmente avalada, porque de verdad me ha tocado ver casos bien feos de desbalance minerales en caballos y, bueno, sobre todo con concentrados económicos. Ok, bueno, hay muchísimas más preguntas, muchas más sobre excelente presentación, muy buena información, no sé, sería yo creo que importante por el tiempo, a lo mejor mandártelas para que tú después las puedas contestar, porque me informan que pues ya estamos en tiempo fuera. Y pues bueno, doctor Elías, la verdad que fue muy, Gracias. muy interesante y la verdad conocer y saber todo con respecto al agua. Muchísimas gracias, doctor. Y pues yo aquí dejo todas las preguntas. Todos te agradecen y te felicitan. Gracias a todos. Sigan Bueno, disfrutando el evento. muchas Saludos. gracias, gracias.